6 minutos, damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía, lo fue en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Economista Pozo, muy buenos días, vamos acercándonos ya al final de este año tan conflictivo por diversas razones en Ecuador y quisiéramos hablar de la economía, cómo se perfila el cierre de este año, el contraste entre lo que se dice desde el gobierno y la realidad, si coinciden o no. En todo caso, el manejo de las comunicaciones de un gobierno depende de la gestión gubernamental y los recursos disponibles para ejecutar obras, y hay lecturas y lecturas sobre el tema. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, Gustavo. Gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que cuando se hace una evaluación de la situación en este primer año, hay que ser lo más objetivos posibles y obviamente hay que establecer los resultados tal como se muestran y qué es lo que implica cada uno de esos resultados. Efectivamente, si usted hace una comparación entre el inicio del gobierno y la fecha actual, en la situación, yo diría, de estabilidad económica, hemos mejorado. Y eso se evidencia en algunos indicadores. Uno de ellos tiene que ver con la recuperación de las reservas. Las reservas internacionales efectivamente han tenido una mejora sustantiva. Buena parte de esa recuperación obedece al financiamiento externo, atado al acuerdo con los multilaterales, del propio Fondo Monetario y las otras instituciones. Y también tiene que ver, obviamente, con el aumento de los depósitos en el Banco Central de instituciones, en este caso primordialmente los bancos que han tenido ahí recursos y que forman parte de las reservas. Esto es, por lo tanto, un buen indicador. La reducción del problema fiscal, que sigue habiendo un déficit, pero menor al del año pasado, también es una muestra de recuperación. Antes de salirnos de la reserva, si me permite, doctor Pozo, ¿qué relación deberían tener las reservas, si es que alguna, con el crecimiento o decrecimiento de la economía ecuatoriana? Hay dos ámbitos que uno tiene que diferenciar claramente. El ámbito de la estabilidad macroeconómica, que es lo que estamos conversando con algunos indicadores, y el ámbito de la actividad económica, del crecimiento, que es la parte débil del programa, que es justamente a donde quería llegar. Si bien esta mejora en la parte de la estabilidad es positivo, al mismo tiempo vemos un país absolutamente estancado, con altas posibilidades de tener al final de las cifras y al final de los trimestres, cuando se conozcan estos números, un probable proceso de contracción, lo que se llama recesión económica. Ya tuvimos del segundo trimestre una caída del 2.2, el primero creció el 1.2, pero el tercero y el cuarto ya recogen el problema de la crisis de energía. Y esto, sin lugar a dudas, va a incidir en los números. Y esto va a hacer probablemente, como digo, que la economía no se sitúe en el rango de las estimaciones que se han tenido hasta la fecha, donde está el propio Banco Central, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que hablaban entre 0.1 y 0.9, que igual sigue siendo un crecimiento absolutamente pobre, mediocre y por debajo del crecimiento de la población. Pero probablemente por las razones que cito, de la crisis energética en especial, probablemente muestre, como digo, una tasa negativa en el tercero y en el cuarto trimestre, en cuyo caso el año va a mostrar un decrecimiento del PIB, conocido como recesión económica, y obviamente todas las implicaciones que esto conlleva en materia de empleo, de indicadores de pobreza, entre otros. Entonces, ¿cuál es la mejor apreciación? De esa forma hay como verlo de una manera un poco más objetiva el resultado de este primer año de gestión, entre otros indicadores que podemos comentar. ¿Cuál es su mejor apreciación en términos de crecimiento de la economía para este año? Hay algunos informes bastante pesimistas. El banco de inversión Barclays, en su último informe sobre Ecuador, habló de una caída del PIB trimestral en el último trimestre del año del 3%. Y se dice también que la economía ecuatoriana tendrá una caída de al menos 5% entre octubre y diciembre de 2024.
Es bien complicado dar números en estos momentos porque va a depender, por ejemplo, de cuánto real hubo de suspensión de energía, por ejemplo. Porque como habíamos visto, han cambiado el número de horas de suspensión y eso hace que los promedios sean difíciles de estimar el impacto que puede haber tenido en la actividad económica. Sin embargo, para responder su pregunta, probablemente el país muestre una tasa de decrecimiento entre el 1 y el 2% para el año 24. Y esto obviamente es un problema, porque esto se suma al comportamiento de los años previos, en cuyo caso estamos hablando probablemente también de más de una década que el país no ha mostrado mejoras en actividad económica y por lo tanto tampoco en términos de empleo. Ahora, economista Pozo, muy buenos días. Le escuchamos hace poco al director general del Servicio de Rentas Internas y él dice que efectivamente las cifras muestran que Ecuador se está recuperando, que la economía del país se ha recuperado. Es más, dijo que al día de hoy las cifras no evidencian que exista una crisis económica, que las ventas en este segundo semestre, pese a los apagones, a la crisis energética en este segundo periodo de este 2024 se han recuperado, han mejorado respecto de lo que fue el primero. Bueno, ahí también creo que hay que matizar las cosas. Las ventas lo que muestran es un traspaso de transacciones entre compradores y vendedores. Las ventas no participan en la determinación de cuán activa es la actividad económica. El PIB se mide con productos y bienes finales. Las ventas son procesos intermedios. Por lo tanto, esto no necesariamente significa un proceso de recuperación. Usted puede tener muchas ventas y la economía no crece. Yo le vendo a usted algo, después de ese algo me vuelve a vender a mí y ahí nos estamos lanzando la transacción entre un lado y el otro, pero eso no quiere decir que estoy produciendo más. Entonces, eso como un tema especial. El segundo es que hay un problema de actividad económica que se evidencia claramente, por ejemplo, en la caída de importaciones. El mismo gobierno lo está diciendo. Hay una caída de importaciones. ¿Y por qué hay caída de importaciones? Porque no hay posibilidad de vender. No hay el mismo ritmo de importaciones de materias primas, de bienes de capital, de bienes de consumo, porque no hay la demanda suficiente. Y eso es un problema de actividad económica también. Hay un consumo más bajo en Ecuador. Hay otro ejemplo adicional, así es un espejo, la caída de importaciones mejora el saldo comercial de la balanza de pagos, pero obviamente es un espejo, lamentablemente, de un proceso contractivo, que es lo que estamos viendo que se evidencia. Le doy otro ejemplo, el comportamiento del sistema financiero. ¿Qué es lo que ha pasado en el último año? ¿Han crecido los depósitos en el sistema financiero? La respuesta es sí, sí han crecido, pero no hay demanda de crédito. Es decir, las personas, las empresas, las familias no se acercan a pedir un préstamo en los bancos o en las cooperativas también. ¿Por qué no lo hacen? Porque no saben si van a poder vender si tienen un negocio pequeño, no saben si van a mantener el empleo. Es decir, no existe la contraparte y por eso es más sencillo, pongámoslo así, tener algo de liquidez e invertir en una póliza de acumulación, un depósito a plazo, que meterse en una ampliación de un negocio. Entonces, esas son un poco, creo yo, las manifestaciones, de entre otras, que demuestran el nivel de actividad que tiene el país este año 24. En lo que tiene que ver, economista Pozo, también valía una explicación suya el crecimiento de las utilidades de los bancos. Se hablaba de más de 600 millones de dólares en este 2024. ¿Esto qué significa en la economía del país? Bueno, hay sectores que tienen mejor comportamiento que otros. Recuerde que el PIB es un promedio finalmente. Hay actividades que crecen, hay actividades que se contraen, pero en promedio es lo que estamos de alguna manera ilustrando qué es lo que está pasando. En el caso de los bancos, efectivamente, hay una demostración de... ¿Perdón? La banca siempre crece, digo. Sí, es verdad, lo que usted menciona es correcto. Y eso no es necesariamente malo, porque si eso ocurre, la banca puede capitalizarse, porque nadie le mete más plata a una institución en un país con tanta incertidumbre.
La única forma de que los bancos pueden nutrirse es generando utilidades, y a través de eso crecen y pueden seguir colocando. Es decir, ¿es bueno para el dueño del banco? Sí, o para los dueños, pero también es bueno por la actividad económica por las razones que estoy explicando, porque hay el financiamiento y los recursos para poder seguir financiando distintas actividades. Ahora, se dice también, y esto por parte de analistas, Barclays de nuevo, que dada la caída del 2024, habrá un rebote en la economía ecuatoriana en el 2025. Habla de un crecimiento previsible de un 2,5% en el primer trimestre del próximo año, algo similar a lo que se dio tras la pandemia. Bueno, sí hay un rebote, eso ocurrió en el 21 respecto al 20. Recordará que en el 20 caímos en el 9%, la última cifra ya revisada, y el 21 rebotamos un porcentaje similar. Hay efectivamente hay un efecto rebote. Yo no creo que en este caso se presente una situación tan similar. Yo creo que va a haber cierta mejora, pero si nosotros logramos un efecto rebote, llamémoslo así, del 2%, lamentablemente tengo que decirlo, sigue siendo un crecimiento magro, es decir, un crecimiento pobre que no es suficiente para lo que el país necesita. El Ecuador requiere crecer de manera permanente y constante a lo largo de los años a tasas del 4, 5, 6%. Si crece al 2% es imposible mejorar los niveles de empleo, por ejemplo. Ahora, hay ciertos factores que se perfilan negativos para el 2025. En ciertos rubros que han constituido de alguna manera pilares de la economía ecuatoriana. Uno es la producción petrolera, que sigue en caída, van disminuyendo las exportaciones de Ecuador. Y otra amenaza que se cierne para el 2025 es el de la remesa de los migrantes, con lo que está sucediendo políticamente cuando Donald Trump llegue ya al poder. Bueno, esos son riesgos que están vigentes efectivamente. El año pasado tuvimos récord histórico de remesas. El país recibió más de 5,000 millones de dólares y este año 2024 está creciendo también, o ha estado creciendo a un ritmo adecuado. Probablemente tengamos cerca de 6,000 millones en remesas cuando tengamos las cifras definitivas del año 24. Una cifra muy grande. El año 25, sin embargo, como usted bien anota, es una gran incertidumbre. No depende de lo que hagamos acá. Eso no es logro del gobierno. Eso depende de lo que ocurra con el trabajo de nuestros compatriotas que están en otros mercados, sobre todo en Estados Unidos. El 70% de las remesas vienen de esa economía. Y obviamente eso va a estar también atado a cuál sea el esquema de política económica que aplique el presidente Trump. Ahí no me atrevería todavía yo a decir qué puede estar pasando. Hay que esperar un poco. Recuerde que también la fuerza de trabajo allá en ese mercado, en ciertos estratos, viene dada por el concurso de latinoamericanos. Y ahí hay más de 2 millones de ecuatorianos que están trabajando. Ahora, economista Pozo, otro de los temas que preocupa y que ha preocupado este año y que sin duda alguna es una preocupación para el próximo con las expectativas de qué va a pasar con la economía es la inversión privada, la inversión pública. Esta ha caído. Se hablaba de que en los últimos años este ha sido el de mayor caída de la inversión. No ha habido tampoco políticas, estrategias que permitan que esto mejore. Las cifras al cierre de octubre de este año muestran que la inversión medida a través del programa anual de inversiones, que se llama, registra un monto de aproximadamente 600 millones de dólares. ¿Cuánto es el estimado? ¿Cuánto estaba en el presupuesto se iba a destinar a este objetivo? Alrededor de 5.500 millones. Eso debería suponer que entre noviembre y diciembre se va a destinar alrededor de 5,000 millones, lo cual es imposible. Por N razones. Yo le diría, para explicar mejor, yo creo que la inversión pública prácticamente es nula. Yo creo que prácticamente ha desaparecido, y esto es la consecuencia de varios factores, entre otros, un Estado absolutamente sobredimensionado, un exceso de preasignaciones, y lamentablemente los problemas fiscales
cortan por el lado más débil, y el lado más débil es precisamente la inversión. Lo otro, ¿en qué se va? Se va en subsidios, se va en deuda, se va en nómina, se va en gasto corriente, se va en transferencias, es decir, lo que queda para la inversión es realmente muy poco. ¿Qué ha pasado con la inversión extranjera? Otro de los indicadores que no cité, que no muestra ningún tipo de mejoría. Estos son cifras que van a equivaler este año probablemente alrededor del 0,3-0,4% del PIB. ¿Eso qué es? Estamos hablando de 600 millones de dólares. Esto es lamentablemente uno de los grandes indicadores de cómo nos ven afuera en los mercados sobre la situación del país. Y el riesgo país, que algo ha mejorado, pero de ninguna manera está en los niveles que nosotros requerimos. Y ahora que se está definiendo el salario básico unificado en Ecuador, ¿cuál es su opinión sobre el tema del empleo? El empleo sin duda es un factor ligado muy directamente al bienestar o la falta de bienestar de un pueblo. Aquí manejamos cifras sumamente optimistas sobre desempleo en Ecuador de 4%, en ocasiones menos, que serían envidiables incluso para países desarrollados en el mundo. Pero hay esas otras cifras ocultas como el subempleo. Fíjese que en el Ecuador tenemos un problema que es distinto a lo que ocurre en otros países. El concepto de desempleo aquí es casi, yo le diría, una tasa que se conoce en teoría económica como la tasa natural de desempleo. Una tasa del 3 o del 4%, una tasa sumamente baja. Es decir, no sería relevante. El gran problema de aquí es que eso no nos dice absolutamente, yo le diría, casi nada. Aquí lo que hay que ver es la población ocupada o la ocupación plena que se llama versus el resto. Y ahí vemos realmente cuál es la situación. ¿Qué es el resto? Ese pequeño monto, ese pequeño margen del desempleo que estamos hablando, y todo el resto. ¿Qué es de todo el resto? El subempleo. Lo que se llama el autoempleo. Todas las formas. La informalidad, economista Pozo. La informalidad, en la introducción previo a este diálogo se hablaba de que el 56% de la población económicamente activa está en la informalidad. La ocupación plena, que es la que ella supuestamente que tiene un salario por sobre la canasta básica, tiene afiliación a la seguridad social, etcétera, es aproximadamente el 34%. Toda la diferencia es varias clasificaciones distintas de lo que se llama el trabajo informal, donde está el subempleo, como le digo, el autoempleo, entre otras calificaciones. Con todo esto que usted ha comentado, doctor Pozo, ¿cuáles son los retos fundamentales que tendrá el próximo gobierno, ya sea de Daniel Noboa o alguien más, si es que algún otro será elegido? Bueno, aquí hay mucho por hacer. La estabilidad no es un tema que usted alcanza y se olvida. Este es un trabajo diario y permanente. Es decir, en la parte de la estabilidad que hablamos al inicio de la conversación, no puede desistir ni este gobierno reelecto u otro gobierno. Tiene que continuar. Es decir, la perseverancia en el manejo de la parte de la estabilidad económica tiene que continuar y tiene que ir mejorando a lo largo del tiempo. Pero obviamente no hemos avanzado en muchos otros temas. El tema de los subsidios sobre todo derivados, y ahí está el tema del diésel, no se ha topado y va a tener que ser abordado. El tema de las reformas, la reforma a la seguridad social, a pesar de los trabajos que se han hecho, tampoco hemos avanzado. El sistema laboral es otro de los retos del próximo gobierno. Sigue siendo un sistema que no facilita la contratación. Lamentablemente se perdió en la consulta la posibilidad de trabajo por horas, pero hay que insistir en el tema. El tamaño del Estado, que a mi criterio sigue siendo una de las razones fundamentales de los problemas fiscales recurrentes que tenemos. El rol del Estado como empresario. El Estado no es, a mi criterio, de ninguna manera empresario. Y ahí está administrando empresas del sector eléctrico, empresas de la distribución, empresas del sector petrolero, en las telecomunicaciones, en las empresas hidroeléctricas. Ahí hay que definir para evitar inclusive problemas como los que hemos tenido, que en parte responden a un problema de gestión y de administración. Ahí tiene usted algunos de los retos que tendrá que ser enfrentado por un siguiente gobierno.
¿Hay alguna razón para tener optimismo con respecto al 2025? Optimismo en el sentido de que desde el punto de vista económico sea un mejor año que el 2024 para Ecuador. Ecuador es un país en términos internacionales pequeño, y esto hace que se lo pueda mover con más facilidad. No es lo mismo activarle a un país como Brasil o México que al Ecuador. Aquí con algunas acciones puntuales y con recursos que para el mercado internacional no son tan relevantes, se puede activar la economía ecuatoriana. Es decir, yo desde ese punto de vista sí tengo una luz de optimismo de lo que pueda pasar, pero claro, aquí va a depender mucho del gobierno que resulte electo y qué es lo que haga ese gobierno. Ahí hay un factor que no hemos conversado, que es el impacto del tema electoral y la incertidumbre que esto siempre genera para la actividad económica. Aquí no sabemos quién va a ganar y tampoco sabemos que el que gane qué va a hacer. Y esto cubrirá todo el primer trimestre del año, por lo menos. Claro, y además recuerde que el cambio de gobierno es en mayo. En mayo tenemos ya casi la mitad del año próximo ya pasado. Y quizás también, economista, el próximo gobierno enfrentará otras dificultades. Bueno, vienen los pagos de los préstamos externos, ya no hay los ingresos extraordinarios de las reformas tributarias que se tuvo en este 2024, es decir, la situación es complicada. Es difícil, pero me quiero anticipar en algo. Todo lo que se ha hecho en materia de recursos de vía impositiva, como han sido las autorretenciones, los apoyos del sector privado, etcétera, yo creo que va a continuar. Eso está, por cierto, registrado como ingresos permanentes. No son ingresos permanentes, es una cuenta de financiamiento, pero ya está ahí. Y por el problema fiscal que estamos conversando, a mí me parece que el siguiente gobierno va a continuar en eso. Y por lo tanto tampoco va a dar retro en el tema del IVA. Eso sí, yo al menos lo anticipé en su momento. El IVA se queda en 15 y hasta ahí. ¿Y podría subirlo tal vez? ¿Ve usted la posibilidad incluso de un incremento del IVA? No le veo, porque en la tasa sí va a haber más afectación en materia de actividad económica. En un momento como el actual, pensar aumentos de tasas impositivas no le veo muy positivo. Sin embargo, sí puede ser que el monto de la contribución pueda mejorar. ¿Y eso qué significa? Que sectores que están exentos entren al circuito tributario, otros que tienen cierto tipo de beneficios salgan de los beneficios, pero no pensar en aumento de tasas. Bien, queremos agradecerle por su presencia, economista Pozo. Muchas gracias a ustedes. El economista Mauricio Pozo, desde PhD en Economía, fue ministro de Economía en 2 gobiernos. Son las 7:59. Seguridad es